Buenas noches a todos, hermanos. Ahí disculpemos un poquito el momento perdido, ¿verdad? A veces la tecnología falla, ¿verdad? Pero recordemos que la palabra de Dios no falla. Bien, esta noche estamos alegres y contentos todos porque siempre decimos que hemos venido a refrigerarnos. Refrigerarnos quiere decir que vamos a sentir ese refrigerio espiritual como el que sintieron los apóstoles en el Pentecostés. Y el refrigerio espiritual es la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. Así que en esta noche pues los invito primeramente a que oremos para que entremos a estudiar la palabra de Dios con mucha devoción y reverencia. Muchas gracias, Padre Celestial, en esta noche por habernos traído aquí, por haber traído muy especialmente a toda esta hermandad aquí. Sabemos que ellos han venido deseosos, con el deseo de estudiar tu palabra, con el deseo de ser llenos de tu espíritu, con el deseo de saciar esa sed espiritual que solamente Cristo Jesús puede darla porque es la fuente de agua pura. En esta noche ayúdanos a recibir ese refrigerio en la presencia tuya a través de tu espíritu. Ayúdanos, danos esa dotación espiritual que tanto necesitamos, esa fuerza espiritual que tanto necesitamos para transitar por este mundo oscuro, lleno de pecado, lleno de maldad. Sabemos que muy pronto va a terminar esto, Señor, pero sabemos de que tú quieres preparar a tu pueblo para el encuentro con nuestro Salvador. Ayúdanos pues en esta noche a prepararnos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a estudiar hoy el quinto tema y se llama las dos cosechas. Siempre Apocalipsis era un libro bastante simbólico. Hoy vamos a hablar de cosecha. Y la palabra cosecha, el término cosecha que vamos a aplicar hoy, no nos vamos a referir a una cosecha real, a una cosecha literal, sino son palabras figuradas, simbólicas, metafóricas que ocupa Dios en su palabra para presentar un mensaje. Recordemos que Cristo cuando estuvo en la tierra presentó el mensaje a través de muchas parábolas, ¿verdad? A través de muchas enseñanzas que se necesitaba comprenderla. En esta noche pues vamos a hacer uso de ese mismo lenguaje, ¿verdad?, que utilizó Jesús cuando anduvo en la tierra. Bien, cuando hablamos de las dos cosechas, la proclamación del Evangelio en el tiempo del fin concluye con una gran separación entre el pueblo de Dios y los impíos. De ahí donde vienen las cosechas. Al final, cuando Cristo venga, Él viene a cortar su cosecha. Como cuando un sembrador siembra un cultivo y al final de su cosecha llega aquel sembrador a cortarlo cuando ya está maduro, cuando ya está listo el cultivo y llevarlo. Igualmente Jesús va a ser así. Cuando ya su cosecha esté preparada, esté de punto, esté madura, Él también la va a venir a cortar. Bien, dice de que este estudio de hoy vamos a describir la gran separación que sucede antes de la segunda venida. Juan, que escribió Apocalipsis, la presenta en términos de una cosecha doble. Es una cosecha doble. La siega es cosecha. La siega del grano, que está registrada en el capítulo 14, vamos a leerlo hoy, de Apocalipsis, versículos del 14 al 16, y la recolección de la uva, que ahí habla, vamos a leer el pasaje, a ser pisada en el lagar, en el mismo capítulo 14, el versículo 17 al 20. Quiero decirles antes de seguir, hermanos, ayer estudiábamos también el mismo capítulo 14, con la única diferencia que ayer era el último mensaje que ahí está en el capítulo 14, como el mensaje de los tres ángeles, en los versículos del 6 al 12. Y en los versículos del 14 al 20 aparece la gran cosecha, que representa la segunda venida de Jesús. Se considera que el capítulo más importante del Apocalipsis es el 14. Los eruditos lo consideran como el capítulo más importante de la Biblia, del Apocalipsis, el 14. Y es más, muchos se atreven a decir que es el capítulo más importante de la Biblia, porque ahí está concentrado lo último, el mensaje de Dios, concentrado con el juicio, con la ley de Dios, con el sábado,
con la adoración, con la marca de la bestia, con el sello de Dios y con la segunda venida de Jesús. O sea, que es un mensaje que engloba todos los sucesos que van a ocurrir. Bien, antes de que Cristo Jesús venga a recoger su cosecha, tienen que ocurrir eventos. Y eventos que desgraciadamente tienen que ocurrir desgracia en este mundo antes que venga Jesús. El problema es, como lo vamos a ver más adelante, que hoy se presenta un evangelio bastante acomodado en las iglesias y en la inmensa mayoría de las iglesias, con el respeto a muchos hermanos que están en otras iglesias, con mucho respeto, pero hay que decirlo, porque no se toca todos estos sucesos, estos eventos que se van a desarrollar antes que venga Jesús, porque muchos creen que antes que venga Jesús todo va a ser calmo, todo va a ser paz, incluso muchos creen hasta que la iglesia va a ser raptada al cielo y un sinnúmero de cosas, como que no va a haber una tribulación tan grande, ¿verdad? Pero antes que venga Jesús, quiero decirles, mis hermanos, cuando Jesús venga, esta tierra está trastornada. Esta tierra va a estar por las grandes catástrofes que va a haber y convulsiones de la naturaleza, con la caída de las 7 plagas, que eso lo estudiamos en la campaña pasada. Recuerdan muchos de los del año pasado que tuvieron la campaña están aquí. Y se tiene que dar eso de las 7 plagas. Y Jesús va a venir después de la 7ª plaga, cuando prácticamente el planeta Tierra casi todo está destruido. Quiero decirles eso. Pero miremos algo. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de eso. A ese tiempo se le llama el tiempo de la gran tribulación en la Biblia. Mateo 24 lo describe, Jesús lo dijo, pero el profeta Daniel le llama el gran tiempo de angustia, cual nunca ha habido desde que hubo gente en esta tierra. Nunca ha habido un tiempo de angustia como eso que viene. ¿Y a dónde dice eso? Ahí tenemos el pasaje en Daniel, que es un libro apocalíptico. Daniel, igual que el Apocalipsis, los dos libros, ¿verdad?, se relacionan y se complementan. Dicen: aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. En aquel tiempo. ¿Cuándo es aquel tiempo? Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Cuándo es aquel tiempo? Ese tiempo no ha ocurrido. Ese tiempo ocurre antes que venga Jesús. O sea, para que Jesús venga, tiene que ocurrir ese gran tiempo de angustia, tiene que ocurrir esa gran destrucción, tiene que haber grandes calamidades, tiene que haber persecuciones, tiene que haber de todo. Catástrofes de todo, huracanes, terremotos, no como los de ahorita, es a mayor intensidad y escala. Creo que esos estudios aquí los hemos tenido bien desarrollados, ¿verdad? Los estudios proféticos de esa naturaleza que están dentro del contexto de la crisis final. Pero hoy solo estamos tocando apenas, así, a grosso modo rápido, porque ese no es el tema. Pero dice algo, las plagas. Este tiempo, el gran tiempo de angustia, cual nunca ha habido una angustia desde que hubo gente hasta entonces. Ni siquiera el diluvio, la destrucción del diluvio, ni siquiera la destrucción de Sodoma y Gomorra, ni siquiera la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor, que fue devastadora, ni siquiera la destrucción de Jerusalén en el año 70 por los romanos, que fue devastadora, donde murieron más de 1 millón de judíos, no es ni comparada con la que viene. Por eso dice, tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta ahora. Eso es lo que viene. Por eso Dios está mandando el mensaje de los 3 ángeles, para que su pueblo sea protegido en ese gran tiempo de angustia y sea sellado. El que tenga la marca de la bestia sí va a sufrir, va a pasar por ese tiempo de angustia y va a perecer. Esto que viene es lamentable, hermano, mis queridos hermanos. No lo estoy metiendo en miedo, porque el evangelio no es para meter en miedo, sí para dar datos, detalles, información, ¿verdad?, de lo que viene, pero para que nosotros verdaderamente busquemos el camino recto de Dios, ¿verdad? Ese es el propósito. ¿Y cómo lo describe Jesús? El mismo tiempo. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 24, el sermón profético? Porque habrá entonces una, ¿qué? No dice tribulación,
Gran, y aquí no dice tiempo de angustia. Bueno, hay otra parte donde dice el gran tiempo de angustia, creo que es Jacob, en tiempo de angustia de Jacob en Jeremías 37, creo que ahí habla. Bien, entonces miremos, estas dos cosas, una en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo Testamento, estas dos referencias son la misma cosa, son el mismo evento. Nada más que uno citado por Daniel 500 y pico de años antes y el otro citado por Jesús. ¿Y a qué se refiere eso? Ahora, yo les quiero decir algo. Los hermanos han sido enseñados en las otras iglesias con la doctrina del rapto secreto, que la iglesia no va a pasar por el tiempo de angustia, solo los judíos, dicen, como castigo, dicen ellos. Pero esa teología y esa plataforma profética no tiene mucho fundamento bíblico. Se los digo, ya lo hemos estudiado muchas veces, ¿verdad? Eso aquí. Miren, vamos a ver algunos cuadros proféticos de ellos. Miremos algo. Pero la Biblia, ¿qué dice? ¿Será que la iglesia pase por el tiempo de angustia? La iglesia va a pasar por el tiempo de angustia, pero Dios la va a proteger y la va a sellar. No se la va a llevar al cielo. Aquí mismo tiene que pasar la iglesia el tiempo de angustia, pero Dios la va a sellar y se la va a llevar al cielo hasta después que pase, dice Apocalipsis capítulo 7. ¿Y qué dice Pablo en Hechos 14:22? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Quiere decir que al reino de los cielos, como aquellos que dicen el rapto secreto, que la iglesia Dios la va a proteger, se la va a llevar allá a los cielos para mientras pasa la destrucción aquí. Eso es completamente falso. Ese versículo nos está diciendo que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones, por muchas dificultades para que entremos al reino de los cielos. Si no pasamos dificultades, tribulaciones, persecuciones, no vamos a entrar al reino de los cielos. ¿Estamos de acuerdo? Otro pasaje que ayuda, Pablo en Timoteo, 2 de Timoteo 3:12. ¿Qué dice Pablo? Todos los que quieran vivir piadosamente. ¿Qué es piadosamente? Los que quieran vivir en santidad, los que quieran vivir buscando a Dios, padecerán ¿qué? Persecución. No nos cambiamos de ese, hermano. Y que va a haber persecución, va a haber en el tiempo final. Con la ley dominical que ya se está montando el papado, la está montando y los Estados Unidos están en complot. De que va a haber, de que viene eso. Ya está en el tapete. De que viene. Contra los guardadores del sábado. Esos temas también ya los hemos tenido. Hay mucha información sobre eso, del papado, cómo está hablando el Papa del domingo, de la imposición del domingo. El Papa tiene noticias ahorita, hermano, escalofriantes, de la imposición del domingo como ley. El Papa ya está hablando en el mundo. Está diciendo que el domingo es el día de la familia, que hay que guardarlo, que hay que santificarlo, que no hay que abrir los negocios, que no hay que hacer cosas, solo dedicarse a ir a la iglesia. ¿No es que en muchos países ahorita? La otra vez estudiábamos eso, el año pasado estudiamos la ley dominical, donde mirábamos muchos los países que ya tienen leyes comerciales los domingos, que no abren el comercio los domingos, por una ley dominical comercial, pero no va a ser el fin comercial, va a ser religioso. Eso viene, hermano. Todo eso viene. ¿A qué se refiere el gran tiempo de angustia? A las 7 plagas. Las 7 plagas postreras de Apocalipsis, los capítulos 15 y 16. ¿Qué dice Apocalipsis 16:1? Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba ¿qué? La ira de Dios. Quiere decir que la ira de Dios se va a consumar en las 7 plagas, en el gran tiempo de angustia. ¿Por qué va a venir la gran angustia? Por la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya no aguanta al mundo impenitente. Va a llegar un tiempo, todo el mundo cree que la gracia de Cristo, hablamos de la gracia, que Dios nos va a estar ahí sobando siempre, que Dios como Dios es amor, nos va a estar contemplando. Un día se va a terminar. Un día se va a terminar. Un día ya Dios dice, hasta aquí nomás como el diluvio. Hasta aquí nomás. Un día se va a terminar y ese día es pronto. Y después viene toda esta desgracia, toda esta catástrofe. Y después viene Jesús. Así lo dice la Biblia, hermano. Así está descrito. Por eso hay que estudiar bien las escrituras. Vamos a las cosechas. Ya el contexto, ya hicimos la introducción. Vamos al tema. Apocalipsis 14 habla de las 2 cosechas.
Miremos el versículo 14, dice, miré en la Biblia, versículo 14 al 17, vamos a ver primeramente. Miré y he aquí una nube blanca. ¿Y quién estaba sobre la nube? Y sobre la nube uno sentado semejante a quién? Al Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre en la Escritura? Cristo. Está hablando de la venida de Jesús en la nube de los cielos, como dice Apocalipsis 1:7. En las nubes de los cielos viene. Está hablando de Cristo cuando Él va a venir. ¿Y qué más dice? Tenía en su cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Una hoz era un instrumento que utilizaban en aquel tiempo los judíos, hoy lo utilizan todavía, cuchillo curvo para cortar el grano y cortar la uva. Como que dice, voy a cortar la cosecha. Cristo en símbolo tiene esa hoz, simboliza de que viene un corte de cosecha. Una cosecha para llevársela y otra cosecha para ser destruida. ¿Dónde están las dos cosechas? La uva para pisotearla, desbaratarla y ser destruida. Las uvas representan a los impíos y la cosecha del grano representan a los justos que van a ser llevados al cielo. Lo vamos a ver más adelante, sí. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. ¿Y qué le dijo? Mete tu hoz y ciega. ¿Qué quiere decir mete tu hoz? Metele el cuchillo. ¿Y cegar qué es? Cortar. Cortar el manojo. Cortar el manojo de grano. ¿Qué más dice? Pues la mies de la tierra está madura. La mies de cebada, de trigo, ¿verdad? Etcétera. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Cortó, se arrancó la cosecha. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Ahora viene otro. Y salió del otro ángel, dice, del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra. ¿Qué es vendimia? Aquel era cortarlo. Vendimia es, va a cortar la uva, una vendimia, corte de la uva. Ven, ve a cortar la uva, vendimia. ¿Y qué dice ahí? Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña. La viña es el cultivo de uva, ¿verdad? La viña de la tierra y echó la uva en el gran lagar de la ira de Dios. Vamos a explicar lo que es un lagar. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto que acabamos de leer, estos pasajes? Apocalipsis 14, del 14 al 20, que ya lo leímos, describe la gran siega o cosecha final. Esta siega abarca dos acontecimientos distintos, como lo venía diciendo. Primero, en Apocalipsis 14, lo primero que leímos, el 15 al 17, se refiere al acto de recoger a los justos, la siega, a los que se salven, pues, a los que resuciten y a los que estén vivos se los va a llevar. Esa es la siega primera, representado aquí por el grano maduro. Después viene la uva, que representan la uva. Se refieren a los impíos, a los que se van a perder, a los que tienen la marca de la bestia, a los que se perdieron, representado por los racimos de uva madura. ¿Cómo usa Dios el lenguaje simbólico para que lo podamos interpretar de acuerdo a la Biblia? Vamos a referirnos un poquito así rápido. Apocalipsis 14, el 15 al 18, repitiendo. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, cosecha, corta, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. Ahora vamos a leer el 18 para que miremos las dos. Y salió otro ángel, en resumen esto, que tenía el poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. De todo lo que leímos en los versículos anteriores, ahí está el resumen de las dos ciegas. Lo saqué aparte. Está la de los justos. Estos son los justos, los que se van a salvar, y estos son los que se van a perder. Representación de los justos, representación de los que se van a perder. Mire, este es un símbolo de la sangre. El resultado de
pisotear la uva, desbaratarla, es un símbolo en el lagar, es un símbolo de la sangre, de muerte. Quiere decir que los impíos van a morir, lo que se pierdan. Pero miremos algo interesante. Después vamos a explicar lo que es lagar y todo eso, ¿verdad? Vamos a la primera cosecha, a la primera siega. ¿En qué consiste? Cuando Jesús dice que va a venir, tiene que haber un juicio antes, por eso lo vimos ayer, para Cristo llevarse a sus escogidos. En el juicio, el que salga bien en el juicio, en el examen, quede bien, ese es el de la primera siega, pero el que se pierda es el de la segunda siega, si está vivo. Bien, vamos a la primera cosecha, juntar a los escogidos. Jesús prometió que volvería, dice la Biblia. Cuando Él estuvo aquí en esta tierra, casualmente, muchas veces, pero en la última noche, Jesús, cuando estuvo en el aposento alto, con sus discípulos, la última noche, al siguiente día fue muerto, Jesús dio una gran promesa de su segunda venida. Está registrada en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Vamos a leer algunos pasajitos, del 1 al 3. ¿Qué dijo Jesús ahí? Los discípulos estaban muy preocupados, porque Él ya había anunciado su muerte. Estaban muy preocupados, muy tensos, porque Él les dijo, yo voy a morir. Y ellos estaban muy asustados. ¿Qué les dijo Jesús para animarlos? Porque estaban tan preocupados. Le dice Jesús a ellos, a los 11, porque ya Judas ya no estaba. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Mire cómo comienza Jesús. ¿Qué quiere decir no se turbe vuestro corazón? No estén preocupados, no estén tristes. Si ustedes crean en Dios y crean en mí, no estén tristes. Y después que le dice, mire, y le da un ánimo, una gran promesa. En la casa de mi Padre. ¿A dónde es la casa del Padre? En el cielo. ¿Y qué le dice Jesús que hay ahí en la casa de su Padre? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, muchas casas hay. Interesante eso. ¿Y qué más le dice Jesús? De otra manera, o lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. No se preocupen. Yo voy a ir a preparar lugar allá, aquellas habitaciones, para que cuando yo me lo lleve a ustedes y a todos los que se van a salvar, yo los voy a llevar a esas casas, a esas moradas. Qué lindas palabras, ¿verdad? Esas palabras son lindas. Sigue el pasaje. Y si yo voy y os preparo lugar, vendré otra vez. Oiga bien, Jesús prometió que iba a venir. Él se fue, se iba a ir, pero iba a venir y no ha venido. No ha venido Jesús. Esa es la cosecha que viene a recoger. ¿Y para qué va a venir Jesús? Dice, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté, dice, vosotros también estéis. O sea que Jesús se los quería llevar al cielo, ¿verdad? A los discípulos. Pero la pregunta es, ¿cómo será su venida? Porque Jesús dice que va a venir. ¿Y cómo va a ser la venida de Jesús? El mismo Jesús dijo en Mateo 24, dio una advertencia. Jesús dio una advertencia. ¿Y saben qué dijo Jesús? Dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos, dice. O sea, se van a levantar, dice, falsos profetas y falsos cristos, y estos van a engañar, si fuera posible, casi a los escogidos. Entonces, quiere decir que antes que venga Jesús va a haber mucho engaño, como lo hemos estudiado, espirituales, pero uno de los principales engaños es doctrinales, y uno de los principales engaños es la creencia cómo va a venir Jesús, porque el mundo religioso dice que Jesús va a venir primero por un rapto secreto, la mayoría de las religiones. Primeramente como un rapto secreto y después 7 años después Jesús va a venir literalmente y realmente una venida gloriosa. O sea, es un distorsionamiento de la verdad. Vamos a ver cómo podemos decir eso. ¿Por qué los judíos se perdieron cuando vino Jesús? Los judíos no identificaron a Jesús y era su pueblo. ¿Por qué se perdieron los fariseos? ¿Por qué se perdieron los saduceos? No pudieron identificar la primera venida de Jesús. Interpretaron mal las profecías. La interpretaron mal. Fallaron.
ellos en interpretar las profecías. Y habían tantas profecías que decían que cómo iba a venir Jesús en la primera venida. Y ellos no pudieron determinarlo. Miremos algunas. Por ejemplo, Isaías decía, Isaías existió más o menos unos 7 siglos antes que viniera Jesús. Digamos unos 700 años, por así decirlo. Entonces, habían profecías de Isaías que decían que Jesús iba a nacer de una virgen. Lo decían, los judíos sabían eso, porque tenían el escrito de Isaías. Los judíos en los tiempos de Jesús sabían que iban a nacer de una virgen. Jesús vino de una virgen y no lo reconocieron. Fallaron. Pero también los judíos habían estudiado y conocían esta profecía en Miqueas 5:2, y Miqueas era contemporáneo de Isaías, unos 7 siglos antes. ¿Y qué decía en Miqueas 5:2? No se mira bien la letra ahí porque está en negro. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti saldrá el que será el Señor en Israel, que es Jesús. Quiere decir que esa profecía decía que Jesús iba a nacer en Belén. Ya la tenían los judíos y no lo identificaron. Entendieron mal las profecías. Y había otra profecía que era más exacta porque decía el tiempo que iba a ser bautizado Jesús y el tiempo que iba a morir Jesús. Lo tenían en Daniel. Miremoslo un poquito. Daniel 9:24 al 27, solo vamos a ver la gráfica, no los pasajes. Ahí habla la profecía de las 70 semanas. Decía, esa profecía, haciendo un estudio, ¿verdad? Esa profecía decía que Cristo venía en el año 27, era bautizado en el año 27, ungido, y que iba a morir en el año 31, a los 3 años y medio. Ellos la conocían, pero no pudieron identificarla. Hoy también, en la Biblia tenemos todas las señales, pero no la podemos identificar mucho. Estamos igual que los judíos. Estudiaron la Biblia bastante y no pudieron identificarla. Miremos algo aquí. Por ejemplo, hoy al igual que los judíos, el mundo religioso ha inventado diferentes teorías erróneas acerca de la segunda venida de Jesús, interpretando mal las escrituras. La inmensa mayoría del mundo evangélico cree en la corriente futurista para interpretar las profecías. Estos creen en la doctrina del rapto secreto, que no es bíblico. Está demostrado. No es bíblico. Aquí está un cuadro de ellos, un gráfico de ellos, de los que creen esta doctrina. Dicen ellos, los que creen esta doctrina, que aquí está el rapto secreto. Esta es la iglesia de hoy. Esta iglesia de hoy, las congregaciones evangélicas, porque es de ellos, dice que esta iglesia va a ser levantada al cielo en arrebatamiento, antes que venga la tribulación de 7 años según ellos. Y estos 7 años los judíos van a ser atribulados porque aquí van a ser el anticristo y los va a perseguir a los judíos. Después que termine esta persecución, 7 años, viene Jesús en su segunda venida con los que se llevó en el rapto secreto. Viene a vivir 1000 años a la tierra, el milenio, y después en la eternidad, según la teología, según la interpretación profética de ellos. Y dicen ellos, aquí está ya un poco más resumido: rapto secreto, 3 años y medio a la mitad de persecución por el anticristo, una persecución. Aquí está una tribulación más leve. Aquí está la persecución de los judíos por el anticristo y después viene Jesús, según su interpretación de ellos. Un poquito más claro. Ahí está de nuevo. Ahora lo tienen ahí hasta con texto bíblico, mal interpretado. Aquí hoy, rapto secreto, un pacto de Israel con el anticristo, dicen ellos, y si estudian Daniel 9:27. Ya sabemos que ese texto lo estudiamos dentro de su contexto, no quiere decir eso. 7 años de tribulación, allá está el tribunal de Cristo, ahí está la iglesia, después viene Jesús en su segunda venida, viene a reinar 1000 años aquí en la tierra, después el juicio del trono blanco, ejecutorio, y después en la eternidad los cielos nuevos y tierra nueva. Nos vamos a dar cuenta que eso no es cierto, ¿verdad? Pero los testigos de Jehová tienen también otra teología, fundada en profecía, errada también. Y eso hemos estudiado también. Porque su plataforma profética está mal construida, ni siquiera el arranque profético con la fecha está bien construido, porque es la cronología que usa, una cronología obsoleta, no una cronología verdadera, ¿verdad? Y no puedo hablar mucho de esto, hermano, con ustedes, porque esto es muy
muy amplio, ¿verdad? Para hablar, pero estamos hablando aquí un poquito así rapidito. Ellos dicen, pues, para no tratar tanto, que la profecía de los 2520 años la toman de Daniel 4, ¿verdad? De ahí la toman nada más. Y comienzan a contar del 607 y llegan hasta 1914 en su cálculo. Dicen que en 1914 Jesús ya vino, dicen los testigos de Jehová. Jesús ya vino, pero Jesús vino de una venida espiritual. ¿Entiende? Entonces hay muchas teorías erróneas de la venida de Jesús. Miren cuántas hay. En el mundo evangélico el rapto secreto y en los testigos va la venida invisible. Entonces todas esas son interpretaciones erradas. Eso no es lo que dice la Escritura. ¿Qué viene a hacer Jesús cuando Él viene? Lo que dice la Escritura, vamos a leerla. Aquí está la palabra de Cristo, Cristo mismo. Dijo Jesús, Mateo 24:31, y enviará a sus ángeles cuando Él venga. ¿Cómo? Con gran voz de trompeta. No viene secreto. Los hermanos evangélicos dicen que el rapto va a ser secreto, que no va a venir Jesús, que los va a esperar allá en un lugar y que los va a raptar, se los va a llevar en el aire y que los va a resucitar y que allá se van a encontrar. ¿Ah? Pero aquí está diciendo otra cosa. ¿Cómo viene describiendo a Jesús su segunda venida? Con voz de trompeta. Quiere decir que cuando venga Jesús va a haber mucha bulla. No es secreta. ¿Verdad que va a haber mucho ruido? ¿Y qué más dice? Juntará a quienes? A sus escogidos. ¿Desde dónde? De los cuatro vientos, de todos los lugares. Así que no es invisible. Es visible la venida de Jesús. Desde ahí, el rapto secreto, no podemos tomarlo como verdadero. Hay más, hay mucho que hablar de esto. Pablo habla de la resurrección de los muertos en Cristo. Y Pablo dice en Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente en Él, en Jesús, a semejanza de su muerte, así también, ¿qué va a pasar? Lo seremos la de su resurrección. Cuando venga Jesús, va a resucitar ¿a quiénes? A sus escogidos, a los que se salven y murieron. Eso es que se lleva la cosecha, la siega de los vivos y los muertos. Esa es la primera cosecha. Pero ¿qué dice en Filipenses 3:10? A fin de conocerte, dice el apóstol Pablo, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Qué quiere decir esto? Los creyentes que han perdido su vida tienen el privilegio de llegar a ser participantes de la resurrección de Jesús, como lo dice la Biblia. Hay otra oportunidad, hermano. Pero Tesalonicenses 4:16 es claro, Pablo, y categórico. ¿Qué dice Pablo? Porque el Señor mismo con voz de mando, miren cómo va a venir Jesús, con trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Va a haber trompeta. Descenderá del cielo, y ¿quiénes van a resucitar primero? Los muertos en Cristo. Lo dice Pablo. Esos son los que va a resucitar Jesús. Los muertos en Cristo. ¿Y después qué va a pasar? Primera de Corintios 15:51-53. Pablo habla también a los corintios sobre la resurrección. He aquí os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos. ¿Qué quiere decir dormiremos? En lenguaje bíblico, no todos moriremos. Porque van a haber hermanos, yo quiero decirles esta noche, van a haber personas en esta tierra que nunca van a morir. ¿Sabían eso ustedes? Todos estamos propensos a la muerte, pero va a haber una generación escogida por Dios que llegue al tiempo final que nunca va a haber la muerte. Porque eso es lo que dice el apóstol Pablo, que fueron trasladados vivos. Y es de esta generación, de este tiempo, porque Cristo pronto va a venir. No sé cuánto tiempo quede, pero de que es pronto, pronto. No podemos definir fecha, pero de que es pronto, pronto. No sé cuánto sea el pronto. Quiere decir que va a haber gente de este tiempo que no va a ver la muerte. Qué privilegio, ¿verdad? No ver la muerte, ir vivo a los cielos, ser transformado y vivir eternamente. No es un gran privilegio eso. Tenemos la oportunidad cualquiera. Si nosotros cambiamos, nos arrepentimos, podemos llegar a ser de eso. ¿Entendemos eso? Es una gran noticia para nosotros. Pero ¿qué dice que va a pasar con los muertos ahí, los que resuciten? Y los que nos vayamos vivos. Dice, no todos dormiremos, quiere decir en el original, no todos moriremos.
Pero dice, todos seremos transformados, el cuerpo transformado. En un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, cuando venga los ángeles. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Qué quiere decir incorruptible? Ya no con este cuerpo mortal. El cuerpo que traigamos ya va a ser inmortal, no propenso a la muerte. Ya no vamos a morir. Ya no vamos a morir. ¿Sabían ustedes cuando Dios hizo a Adán y Eva? Todos conocemos, ¿verdad? Cuando Dios hizo a Adán y Eva, el plan de Dios era que Adán y Eva vivieran eternamente. Eso, muchos lo sabemos eso. Pero por el pecado de Adán, ellos murieron. Pero el plan de Dios era que la humanidad no muriera. Ese era el plan de Dios. Y quiere volver Dios a ese plan. Pero ahora tenemos que morir este cuerpo, o tiene que ser transformado este cuerpo. Porque este cuerpo es mortal, lo dice el apóstol Pablo ahí. ¿No está diciendo ahí Pablo que esto mortal se vestirá de qué? Lo dice la palabra de Dios. No lo está diciendo un papa, una encíclica papal. Lo está diciendo la palabra de Dios, que tenemos que creer más a la palabra de Dios que a una encíclica papal. Pero muchos creemos más en la encíclica papal. En los dogmas papales creemos más que en la propia palabra de Dios, que me está diciendo que esto mortal se va a vestir de inmortal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué dice de los vivos? Porque Pablo dijo en Tesalonicenses 4:16 que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y después quiénes? Los que estén vivos, los que no van a morir. ¿Qué va a pasar? Luego nosotros, creía Pablo en su tiempo, los que estemos vivos, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes de los cielos para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con Él. Qué importante es eso. ¿Y por qué creemos que Cristo va a venir en cuerpo? Porque los testigos dijeron que Cristo no vino con un cuerpo espiritual, un cuerpo de carne. Vino un cuerpo espiritual y nadie lo vio en 1914, dice. Eso es mentira. Porque la Biblia, este texto es categórico. La Biblia dice cómo va a venir Jesús, como Él se fue. A como Él se fue, así va a venir. ¿Y cómo dice la Biblia que Jesús se fue? ¿Con un cuerpo espiritual? No, aquí lo dice. Así es. Hechos 1, del 9 al 11, en la despedida de Jesús con los discípulos, cuando iba a ascender al cielo. Y habiendo dicho estas cosas, dice, viéndolo ellos, los discípulos, fue alzado. Y le recibió unas nubes que le ocultó de sus ojos los discípulos. Lo miraron ascender a Cristo, en su cuerpo, Cristo, cuerpo de hombre, su naturaleza humana. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, cuando lo estaban viendo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones, que eran dos ángeles, con vestiduras blancas. ¿Y qué le dijeron? Los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. ¿Cuándo? En su segunda venida, como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo va a venir Jesús? Como Él se fue. No con cuerpo espiritual, que dicen que no se va a ver. Como Él se fue, con cuerpo. No va a venir escondido, como dice en el rapto secreto, que va a venir escondido. Va a ser visible su venida. Es la Biblia, hermano. Es la Biblia. ¿Verdad que es la Biblia? ¿Y qué dice de los impíos? Apocalipsis 1:7, hasta los mismos impíos, dice, verán a Jesús y van a morir, pues, lo van a ver para morir. He aquí vienen las nubes de los cielos, y todo ojo le verá. En el rapto secreto no le miran los ojos. Y en 1914 los testigos de Jehová dice que solamente lo miraron con los ojos invisibles de la fe, dice. Otra gran mentira. Entonces, en 1914 es mentira y el rapto secreto también es mentira. Aquí lo digo públicamente. Es demostrable eso, demostrar ese error, contrarrestar ese error. Dice este versículo, es aquí que vienen con las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo le va a ver. A uno que le traspasaron, todas las tribus le harán y se lamentarán por él. ¿Cómo va a ser su venida? Visible, dice la Biblia. Jesús lo dijo en Mateo 24:30, va a ser visto. Entonces se manifestará, en palabras de Jesús, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes de los cielos con poder y gran gloria.
¿Cómo va a venir Jesús? Con poder y gran gloria. ¿Va a venir secreto? Va a ser un rapto secreto, que los cuerpos se fueron y nadie... ¿Sabe qué cree? No sé si han visto algunas películas del rapto secreto, porque ahí andan muchas películas. Y en la película sale que van 2, 3 en un carro, en la película, y de pronto solo quedó la ropa en el carro y se fue. Otro iba manejando y el carro fue a chocar y el cuerpo pues se lo llevó. Mire cuántos disparates. Ese es un disparate, hermano. La Biblia no aprueba eso. ¿Y saben cuál? ¿Quieren saber la historia del rapto secreto y la historia del origen de esa doctrina, de esa interpretación? Es jesuita. Francisco Rivera, en el siglo XVI, tengo todos esos datos, aquí lo hemos estudiado. En el siglo XVI creó la interpretación futurista, ahí tuvo su origen el rapto secreto, pero la perfeccionaron en el siglo XIX. John Darby y Cyril Scofield, el de la famosa Biblia Scofield que usan los protestantes. La famosa Biblia Scofield tiene un diseño profético mal montado. Desde ahí están errados y todos los pastores, la inmensa mayoría, en sus institutos de teología, óigase bien, en los institutos de teología les enseñan con la Biblia de Scofield, y la Biblia de Scofield habla del rapto secreto, por eso todo el mundo está errado en esa doctrina. Así es, mi hermano. Aquí lo está diciendo claramente, que cómo va a venir Jesús, y cómo va a ser su regreso, audible. ¿Qué quiere decir audible? ¿Ah? Va a venir secreto. Aquí lo dice, 4 dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación o con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Cómo va a ser su venida? Escondida, nadie la va a ver. Dice, ¿qué quiere decir gloriosa y triunfante? Van a venir los ángeles y Jesús con un brillo. La palabra gloria, ¿sabe qué significa la palabra gloria? Viene de una palabra que es doxa, significa brillo. Jesús va a venir con un brillo relumbrante que va a ser visible, hermano. Y dice que su venida va a ser cataclísmica, porque Jesús viene después de la 7ª plaga, después del gran terremoto, que va a destruir la mayor parte de la tierra. Después de eso, es cataclísmica. Eso lo estudiamos en la 7ª plaga, Apocalipsis 16, del 17 al 21, ahí está la 7ª plaga. Ahí está la 7ª plaga, vamos a leer un pasaje. El 7º ángel, Apocalipsis 16, del 17 al 21, vamos a leer el 18. El 7º ángel derramó su copa, que es la plaga. Por el aire salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces de trueno y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual nunca hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El terremoto más grande que ha habido ahorita, que ha causado mayor problema. Claro que hay un terremoto de mayor intensidad, creo que fue el de Chile en 1960. El otro día hicimos un recuento aquí de los terremotos, pero el que ha causado mucho gran problema es el de ahorita es el de Japón, el de 2011, el tsunami de Japón, que movió, aquí lo estudiamos, movió una isla como 2.5 de su lugar y ahí quedó, la movió. Y el eje de la tierra también lo giró. La tierra no está como antes, está girada, porque ese terremoto la giró. Eso lo estudiamos con unas imágenes de la NASA, aquí me acuerdo que las presentamos, ¿verdad? Está girada, la tierra sufrió. Quiere decir, y el terremoto ese que ocurrió no es ni la sombra de este terremoto que va a haber. Quiere decir que este terremoto la tierra no sé cómo la va a hacer. Pues no vamos de viaje todos, porque Dios va a permitir que hayan vivos y Dios no va a permitir que la tierra sea destruida. Por eso, por eso esa famosa tal tercera guerra mundial que dice que la tierra va a ser destruida, ¿puede el hombre desbaratar la tierra? Claro que sí, tiene poder para desbaratarla con las bombas atómicas, estoy de acuerdo, pero Dios no se lo va a permitir, que la destruya completamente. Dios no lo va a poder permitir. De eso estamos de acuerdo. Jesús dará su recompensa a cada persona, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre, y entonces recompensará a cada uno conforme a su hecho. En la segunda venida. Entonces Jesús viene a traer a su pueblo. En resumen, Jesús que viene a traer a su pueblo, a su cosecha, resucitar a los justos y llevarse a los vivos, transformarlos para vivir eternamente. Ahora vamos con la otra contraparte.
Vamos con lo de la uva. La destrucción de los impíos. ¿Qué va a pasar a los que se pierdan? Cuando venga Jesús y estén vivos. Vamos a verlo ahorita. La segunda cosecha. La muerte y destrucción de los impíos. Apocalipsis 14, el 18 al 20, ya lo leímos. No lo voy a leer, solo lo menciono aquí. Habla de la hoz de aguda, bendime los racimos de la tierra, y vamos a estudiar lo que es el lagar. Y echó la uva en el versículo 19 en el lagar de la ira de Dios, dice. Ahí lo dice, este pasaje vamos a verlo. Echó la uva en el lagar de la ira de Dios. Vamos a ver qué cosa es eso. ¿Cuándo se cumple eso? Cuando Jesús venga. Apocalipsis 19:15. ¿Qué le va a pasar al impío cuando Jesús venga? De su boca sale una espada afilada, que en realidad no es una espada. Es un término figurado, porque Jesús no viene con espada. Hay que interpretar bien eso. Jesús no viene ni en caballo, y la Biblia dice que viene en caballo blanco. Hay que interpretar todos esos símbolos. La Biblia lo dice, pero no es así. Jesús no viene así. Claro. Sí, para la descripción de los símbolos. No da tiempo aquí para explicar eso por el tiempo, pero eso tiene su explicación. Dice que Jesús viene, cuando Él viene dos cosas: a traerse a su pueblo, y al que esté vivo, dice, va a regir con espada de hierro y herir a las naciones. Al que esté vivo y se perdió y no quiso buscarlo a Él, dice que va a usar su espada afilada, pero no es una espada. ¿Saben qué consiste cómo van a morir los impíos? Lo vamos a demostrar con la Biblia. ¿Cómo van a morir el que esté vivo cuando Cristo venga y no se salve? Dice que el resplandor de su venida lo va a matar. O sea, que el resplandor de la venida de Jesús, este sol de mediodía, no es ni la 10ª parte comparable como la gloria, el brillo y el calor, el fuego, porque dice la Biblia que Dios es fuego consumidor. Eso lo va a matar. Solo la presencia de Él lo va a matar. Pero a los justos ya no los va a matar, porque como ya les transformó el cuerpo, van a resistirlo. La venida más bien se van a sentir gloriosos. Vamos a verlo con la Biblia, ¿sí? Miremos con la Escritura. Pero vamos a explicar lo del lagar en Israel. En Israel antiguamente las uvas se recolectaban y se echaban en un lugar que se llamaba lagar, más o menos así descrito. El lagar era un lugar donde se echaban las uvas, vamos a verlo aquí, ahí las pisoteaban. Y de ahí había unos canalitos y la uva pisoteada iba a dar a otro reservorio. Ahí quedaba el jugo de uva. O sea, aquí destripaban a la uva. ¿Qué significa el lagar? Va a ser la ira de Dios, que va a destruir al impío. ¿Y qué significa esta tina? La muerte de ellos, la sangre, ¿no? Mire qué simbolismo el que usa Dios. El lagar es destrucción, que Dios va a destruir a los impíos. Eso significa, ¿verdad? Ahí está un ejemplo moderno, de los modernos, lagares modernos, sí. Destripando, va a dar a ese lugar, ahí está, ¿verdad? Pero miremoslo ya con la Biblia. ¿Cómo va? ¿Qué les va a pasar a los que se pierdan, a los que sean marcados por la bestia, a los que no acepten a Cristo y no acepten su sello de Dios? Isaías lo dice. Isaías 11, del 3 al 4, hablando de Jesús, dice: y le hará entender, diligente en el temor de Jehová, no juzgará, se refiere a Jesús, según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. El 4 es importante, sino que juzgará con justicia a los pobres. ¿Quién es ese? ¿Quién es el que juzga con justicia a los pobres? ¿Quién es el único? Jesús. ¿Y qué más dice? Y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. ¿Quién es ese? Jesús. ¿Y qué dice que va a hacer Jesús? Sí, a los pobres, a los mansos, a los que se salven, mire lo que le hace. Pero los que tengan marido, ¿qué les va a pasar al que no lo acepte a él? Ahí está. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Qué cosa es el espíritu de sus labios? Su resplandor. Con el resplandor, Jesús no va a hacer nada, con solo la presencia de Él va a matar al impío. No lo va a soportar porque lo va a matar. Lo va a quemar, va a matar. Con solo la presencia de Él. Eso quiere decir ese pasaje. ¿Estamos de acuerdo?
No es para meter en miedo, hermanos, lo que dice la Biblia. ¿Qué va a pasar si cuando se esté dando esta situación, el impío va a huir a las montañas, va a meterse a las rocas, a protegerse porque no puede soportar la presencia de Jesús porque lo va a matar? Y ellos buscan en las rocas, en las montañas. Aquí lo dice Apocalipsis 6, del 15 al 17, leámoslo. Los ricos, oiga bien qué le va a pasar a los ricos. Los poderosos, los esclavos, aunque sea pobre, pero el que se pierda le va a pasar lo mismo. Y todos libres se escondieron en las cuevas. ¿Para qué? Y entre las peñas, entre las piedras de las montañas, y decían a las montañas, preferían ellos caer sobre nosotros. Ellos preferían que la piedra los matara, que las montañas los aplatara, pero no querían ver la presencia de eso. Qué terrible ese cuadro, hermano. Qué terrible ese cuadro, ¿verdad? ¿Y qué dice más? Sigue el pasaje. El 16 que dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondenos del rostro ¿de quién? De aquel que está sentado. ¿Quién es ese? Sobre el trono y de la ira del Cordero, Jesús. ¿Y qué dice? Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién dice? Podrá sostenerse en pies. Terrible eso. Terrible eso, hermano. Y eso está pronto. Eso es pronto. Mire qué terrible es esto. Antes que venga Jesús, el mundo va a ser destruido casi todo por las 7 plagas. El que sobreviva a las 7 plagas, solo va a ser para que Jesús lo mate. O sea, porque la inmensa mayoría del mundo va a morir en las 7 plagas. Pero los que queden vivos, todavía quedan vivos después de las 7 plagas, cuando venga Jesús,